Hola profesora, yo soy Luis Jiménez Hernández, bienvenida a esta nueva exposición en la cual estaré hablando sobre las técnicas de polimerización y también sobre la estructura de los polímeros. La polimerización es un proceso químico mediante el cual los monómeros, que son compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente los unos con los otros para dar lugar a una molécula de gran peso, a la cual llamamos polímero, que bien puede ser una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. En relación a los polímeros y su producción, hay que acotar que mecanismos y técnicas no hacen referencia a lo mismo. Los mecanismos de polimerización se difieren en la especie activa en la reacción de polimerización, que puede ser radicálica, aniónica, catiódica o por pasos, mientras que por su parte, las técnicas de polimerización se distinguen por el medio en el que la reacción tiene lugar. Puede ser en disolución, en bloque, en suspensión o en emulsión. La polimerización en bloque es una técnica que se considera simple y homogénea, en la cual el monómero y el activador son mezclados en un reactor que se calienta y se enfría de acuerdo a como se requiera. Si la polimerización se comienza térmicamente o por radiación, solo habrá monómero, y por consiguiente se logra producir polímeros con un alto grado de pureza. Además, esta técnica es bastante económica. El producto que se obtiene es polidisperso, lo que quiere decir que consta de cadenas de polímero con una distribución de pesos moleculares muy amplia y de peso molecular muy alto debido al aumento de la viscosidad que supone la autoaceleración. Es de utilidad como plástico de fusión, pero no para el moldeo o la extrusión. En ocasiones, el monómero que no ha reaccionado se elimina por destilación y se puede reciclar. Este tipo de polimerización es muy exotérmico. En efecto, presenta dificultades en el control de la temperatura y de la agitación del medio reaccionante, que con rapidez se vuelve muy viscoso desde que comienza el proceso de polimerización. Como todo proceso o técnica, esta presenta algunas ventajas, como es la obtención de productos de alta pureza sin la necesidad de realizar separaciones, excelente claridad en caso de que se requieran plásticos transparentes, alta velocidad y altos grados de polimerización, es decir, gran número de unidades repetitivas. Pero también presenta algunas desventajas, como la baja conductividad térmica del monómero y el polímero, que dificultan el retiro de calor producido en la polimerización. La alta viscosidad del polímero, formando así la dificultad para la remoción del monómero no convertido, y la alta probabilidad de sobrecalentamiento y pérdida de control sobre la reacción. Es momento de hablar sobre la polimerización en solución. Esta técnica consiste en diluir el monómero en un solvente no reactivo que posee un agente catalizador, lo que ocasiona que la temperatura sea homogénea y de simple control. En este proceso, el problema de sobrecalentamiento se evita agitando el sistema. Es de mencionar que el solvente ideal ha de ser barato, de un bajo punto de ebullición y fácil de separar del polímero. En cuanto al polímero que se forma, puede ser soluble en el solvente o no. Si el polímero es insoluble, se obtiene un lodo fácil de separar del medio de reacción empleando filtración, y en caso de que el polímero sea soluble, se utiliza un no disolvente para precipitarlo en forma de fibras o polvo. El calor que se libera en la reacción se absorbe por el solvente, y así se disminuye la velocidad de reacción. En esta última parte se debe retirar todo el solvente utilizado. Esta técnica presenta algunas ventajas, como es el hecho de que el solvente disminuye la viscosidad del medio de reacción, facilita el retiro de calor producido por la reacción de polimerización y en líneas generales el polímero puede ser vendido directamente en solución. No obstante, también tiene algunas desventajas, como es el costo del solvente y el retraso de la reacción, puesto que se requiere separar el solvente del polímero formado. Esto a su vez conlleva a un fuerte aumento en los costos de producción. Continúo y esta vez es con la polimerización en suspensión. Esta consiste en que el monómero y el iniciador son dispersados en el medio de reacción, que usualmente suele ser agua en la que ninguno de los dos son reactivos. Esta polimerización presenta la característica de un buen control térmico y fácil extracción de partículas discretas del polímero. Se destaca que la coalescencia de las gotas se previene al usar cantidades pequeñas de polímeros hidrosolubles como agentes de estabilización o suspensión que no forman micelas, como el alcohol polivinílico, la gelatina o metilglucosa.
lo que da indicios de que en adición al monómero, el iniciador y el solvente, también se utilizan agentes tensioactivos, que evitan la adhesión entre las partículas y como consecuencia la precipitación del polímero sin la formación de las perlas. La polimerización se pasa por medio de las partículas en suspensión, mismas que poseen un tamaño promedio de 2 a 10 milímetros, y por donde se encuentra el monómero y el iniciador. La agitación del sistema es un factor muy relevante en esta técnica, ya que en función de la velocidad de agitación variará el tamaño de las partículas. Si de ventajas hablamos, el polímero formado es prácticamente libre de contaminantes. La fase continua absorbe el calor producido por la reacción. La separación de la fase continua es sencilla gracias a su baja afinidad y se puede utilizar agua como fase continua, pero también presenta algunas desventajas, y esta es que requiere agitación continua. Bien, ahora es momento de hablar sobre la polimerización con emulsión. Esta técnica es una polimerización heterogénea en un medio líquido, que se diferencia de la polimerización en suspensión por el tamaño de las partículas y el mecanismo del proceso. Esta polimerización requiere de una serie de aditivos con funciones determinadas, como un emulgente, que usualmente suele ser un detergente, taponadores de pH, coloides, protectores, reguladores de tensión superficial, modificadores y agentes de reducción. En la polimerización en emulsión, el monómero es parcialmente soluble en agua, mientras que el iniciador sí tiene solubilidad en esta. Por su parte, el agente emulsificante se usa con la finalidad de formar micelas con un tamaño de entre 1 nanómetro y 1 milímetro, en las cuales el monómero queda contenido. Como algunas de estas micelas están activas, la reacción que permite polimerizar el monómero se desarrolla dentro de ellas, y mientras que la reacción se va desarrollando, las micelas no activas suplen a las activas con el monómero, las cuales crecen hasta formar gotas de polímero para luego dar lugar al polímero en estado sólido. En cuanto a sus ventajas, tenemos un cambio muy leve en la viscosidad durante la polimerización. La fase continua absorbe el calor producido por esta. La separación de las partículas de la fase continua es sencilla gracias a su baja afinidad, y también tenemos que se puede utilizar agua como fase continua, mientras que sus desventajas radican en que no es económicamente viable para separar el jabón de las partículas de polímero, y el jabón presente puede desmejorar las propiedades óptimas. Es turno de hablar sobre la estructura de los polímeros, más específicamente sobre la estructura química y la estructura física. En cuanto a la estructura química, esta se refiere a la construcción de la molécula individual, que está formada por átomos que constituyen la cadena principal y la unión entre los monómeros. También hay que hablar sobre el peso molecular y la distribución, porque de hecho muchas de las propiedades de los polímeros se deben al peso molecular, como son la resistencia mecánica y la elasticidad, por citar algunos ejemplos. Es también válido hacer mención sobre el efecto de las ramificaciones o el entrecruzamiento, ya que muchas de las propiedades de los polímeros pueden variar considerablemente en función de si existen o no ramificaciones y también en la longitud de la misma. Por su parte, la estructura física se refiere al ordenamiento de las moléculas con respecto a otras, y de ello depende la orientación y la cristalización y el comportamiento del material. Hablar de geometría de los polímeros es hablar que, de acuerdo a la forma de las cadenas macromoleculares de los polímeros, estos pueden ser polímeros lineales, polímeros ramificados, polímeros entrecruzados y polímeros reticulados. Los primeros de estos son moléculas poliméricas en las cuales los átomos se arreglan más o menos a lo largo de una cadena. Esta cadena se denomina cadena principal. Por lo general, algunos de estos átomos de la cadena están enlazados a su vez a pequeñas cadenas con átomos, como puede ser el caso del polietileno y la seda. Los ramificados son cadenas que están principalmente conectadas de manera lateral unas con otras. Los polímeros entrecruzados poseen estructuras tridimensional, donde las cadenas están unidas unas a otras por enlaces laterales, mientras que los reticulados están formados por moléculas con cadenas y ramificaciones entrelazadas en las 3 dimensiones del espacio. Entre ellas se encuentran la baquelita y el epoxi. Estas estructuras, es decir, las correspondientes a los polímeros que ya nombré, se corresponden en la práctica con los grupos de materiales a los que conocemos como termoplásticos y termoestables. Los polímeros termoplásticos son lineales y no son entrecruzados, y se pueden volver fluidos mediante calentamiento o moldearse según la forma deseada, forma que mantienen una vez ya están fríos.
Por otro lado, los materiales termoestables no funden y son insolubles debido a su estructura entrecruzada. Acerca de la unidad estructural, en química de polímeros una unidad estructural es un bloque de construcción de una cadena polimérica, es decir, es el resultado de un monómero que ha sido polimerizado en una cadena más larga. En tal sentido, puede existir más de una unidad estructural en la unidad de repetición. Cuando se ha polimerizado diferentes monómeros se forma un copolímero. Aquí entra en juego la funcionalidad de una unidad estructural, que es definida como el número de enlaces covalentes que forma con otros reactivos. Una unidad estructural en un segmento de cadena de polímero lineal forma dos enlaces y por lo tanto se considera bifuncional, aunque también existen otros valores de funcionalidad. Por ejemplo, si la macromolécula es cíclica, tendrá unidades estructurales monovalentes en cada extremo de la cadena polimérica, y en los casos de polímeros ramificados hay unidades trifuncionales en cada. Continuando, me toca hacer referencia a la orientación de la unidad estructural. Muchas moléculas poliméricas están dispuestas en direcciones aleatorias. No obstante, con un estiramiento del producto bajo unas condiciones de presión, temperatura y velocidad requeridas, se hace posible ordenar las moléculas del polímero de la misma dirección en la cual se ha producido el estiramiento. Siendo así, la orientación consiste en procesos aplicados a los polímeros basados en una imitación de aquellos procesos que ocurren naturalmente, como pasa al girar la telaraña, donde se produce el giro y la deformación por estiramiento. Ocasionalmente, la orientación es un fenómeno indeseable, como sucede en el moldeo por inyección, pero en líneas generales, la industria lo utiliza para producir fibras sintéticas, y según los parámetros del proceso y del ratio de estiramiento, se obtiene un producto con mayor o menor grado de orientación. El proceso de orientación de la unidad estructural mejora considerablemente las propiedades tanto físicas como mecánicas de muchos polímeros sin llegar a modificar o cambiar las propiedades y ventajas químicas que éste poseía originalmente, obteniéndose así un polímero con una insuperable cualidad de resistencia a la tracción y la fatiga, flexibilidad y resistencia al impacto.